¿De qué va esto? Es una prueba, ¿vale? De un podcast que vamos a hacer entre todos los que estamos aquí. Ahora mismo, hoy, tenemos con nosotros a Muffin. Puedes saludar si quieres. Buenos días. A Conque. Hola, buenos días. Estoy acabado de levantar. A Ita, o Itadaki. Muy buenas. A Haggis. Hola. Y yo, que soy Billy, y un gato que se me acerca por detrás. ¿De qué va a ir el podcast? Pues, aparte de que se van a decir muchas gilipolleces, como es habitual entre nosotros, va a ir sobre videojuegos y sobre películas, ¿vale? Y todo lo que engloba. Videojuegos, sagas, Kojima, consolas, empresas, que seguro que a más de uno de aquí quiere echarle mierda a Ubisoft, por ejemplo. Películas lo mismo, se va a hablar de sagas, se va a hablar de alguna película que nos guste, directores, igual algún género, lo que vaya surgiendo. Pero principalmente va a ir rodeando todo eso. Dejar claro que no somos expertos, ni mucho menos. Somos gente normal, que nos gustan, pues eso, pelis y videojuegos. Y vamos a hablar nuestra humilde opinión sin tener ningún tipo de conocimiento técnico sobre ello, más allá de lo que podamos aprender por internet o de Itadaki, que es nuestro experto en pixel art. Buah. 10 años en carrera con Stardew Valley. O nuestro experto en Metal Gear, que ya nos dijo antes, me insistió mucho en que lo dijese, que es Muffin. Cualquier duda, lo sé todo. Ahora es el momento. No vamos a ser los mismos siempre, ¿vale? Hay más gente que no ha podido venir hoy. Según la disponibilidad que tengan o el tema que se trate, pues iremos variando los podcasts. Y tampoco tenemos una fecha fija, no vamos a hacerlo ni cada 2 semanas, ni cada un mes, un poco cuando surja y cuando nos apetezca. Todo esto teniendo en cuenta de si en algún momento alguien llega a escucharnos o no, que ese ya es otra historia. Yo, con que pueda escucharlo yo de camino al curro, también ya me doy yo bastante por satisfecho. ¿Dónde lo vas a subir esto? ¿A YouTube? Pues YouTube, si no me da ningún problema, iVoox, y me gustaría subirlo a Spotify, pero no sé cómo se hace, ya lo investigaré. Si se puede subir, pues también lo subiré. Dependiendo cómo quede, lo subiré o no, porque esto, recordemos otra vez, es un capítulo 0, es una prueba para ver qué tal se oye, cómo nos vemos, porque ninguno tenemos experiencia en esto. Yo intenté hacer uno hace mucho tiempo que salió muy mal, que era de coña, y acabé enfadando a un grupo de tierraplanistas. Así que, bueno, en cierto punto se puede decir que fue un éxito. Yo lo veo un éxito, la verdad. Seguro que Muffin te averigua cómo colgarlo en Spotify. Pues sí, nuestro experto informático Sí. nos puede decir. Pero lo primero que necesitamos es un nombre. No tenemos ni siquiera nombre, ¿vale? Tenemos melodías que escogimos ayer entre Ita y yo, pero nombre no tenemos. Habéis Yo dado... también estaba ayer, ¿eh? Pero no aportaste nada. Sí, tú también estabas... Aporté indiferencia. Aportaste muchísimo. Sí, la diferencia siempre está muy bien porque te coloca en su sitio. Claro, de nada. Gracias. Pero necesitamos un nombre, ¿vale? Muffin dio uno, que de momento es el favorito, ¿vale? Que se llama Giovanni Compilando... No. Vale. Compilando shaders. Y Haggis nos dio 2, que uno es trailer de mierda y te lo dejo en Discord, que también me gusta mucho lo de te lo dejo en Discord, la verdad. Entonces... También. Y podemos, está muy podemos bien. emular estos podcasts típicos que tienen un nombre aleatorio, pero se llaman por sus siglas. O sea, CS. No, porque luego se vuelve una... No sabes ni qué estás leyendo. Lees ahí un nombre en polaco, ¿sabes? Y dices, tampoco hace falta que... Y es que si escogemos Compilando shaders y nos llamamos CS, se nos va a llenar de rusos el podcast. ¿Tienes algún problema con los polacos? Están en medio. Entonces, ninguno tiene ninguna idea más. No, yo creo que son buenas ideas. Sí, bueno, yo la que traía era una mierda, porque era re-podcast, porque es el segundo intento que tenemos de hacerlo, pero Pero los del repo nos puedes las denunciar. Las otras eran buenas. es que son buenas. A mí, trailer de mierda No está son buenas. apuntado,
No, está apuntado porque se dijo, pero no me gusta. Pero compilando shaders, y te lo dejo en Discord, me gustan bastante. ¿Votamos? Porque algo de Rebirth queda demasiado... Escaos con Rebirth, soltad ese muerto ya. El Por problema eso. de Rebirth, el problema de Rebirth, aparte de que no todos venimos de Rebirth, es algo que no nos pertenece a nosotros realmente. Ah, vale. Y aparte, entre el proyecto Re-Rebirth de hacer Re-Reports, Ya, es un poco... Que a ver, por poner un poco de contexto, ya que hablamos de Rebirth, que si alguien nos escucha no va a entender de qué estamos hablando, la mayoría de aquí nos conocemos desde hace... Bueno, ellos son amigos de toda la vida, porque son todos de un lugar en concreto, y yo los conocí hace 17 años ya, ¿puede ser? Joder. Sí, porque tengo la 35, conocí a Conquerita con 18 y a Muffin cuando tenía 19, un año más tarde, o sea que, pues 17 años ya. Y nos conocimos en una comunidad de videojuegos que se llamaba Qué Reddit. tranquilo estuve ese año, perdón. O sea, entonces, es algo que no nos pertenece a nosotros porque aunque creo que Conquerita y yo somos miembros fundadores, entre comillas, de Rebirth, pues fue algo de muchísima gente que ya no está. No porque hayan muerto, sino porque cada uno ha hecho su vida de forma independiente. o sea que le estamos buscando el nombre al podcast y a nuestra comunidad ya. Todo Es que no tenemos una comunidad, nosotros somos un grupo de ¿qué? 13, 14 personas. No se puede decir que seamos comunidad, ¿no? No somos ni media clase. Hombre, cuidado, Que el otro día para el concierto ese nos juntamos unos cuantos, Sí, yo creo que comunidad nos podemos llamar, ¿eh? Nos falta Pero el llegamos a del 20. Ron, pero La comunidad de no lo Reddit tenemos. menos. Son menos, exacto. En el Señor de los Anillos son menos. Entonces, ¿vale? Somos una comunidad sin nombre. Podemos llamarle al podcast comunidad sin nombre también. No. Pues compilando shaders, o te lo dejo en Discord. Compilando Cada uno shaders, diga su favorito. Creo que es el que causa más. compilando shaders es... A mí es el que me gusta más también. Bueno, pues ya está, qué fácil, lo hemos solventado. Nuestro A mí no me podcast se gusta. llama... Si lo dijiste tú. Compilando shaders. Ya está. Tenemos nombre. Ya intentaré pensar una presentación. ¿Qué? Puedes La poner, pues, abreviación, lo de FPS. cargando, de compilando estas, la barra, y ya está. Va subiendo. Bueno, Sita quiere hacernos un dibujito muy simple de Yo te logo. hago el logo. Pues venga, ya tenemos... Para Perfecto. cuando lo subas a YouTube quedaría muy chulo, ¿sabes? Como una intro de compilando shaders y que se vaya... Y que empiece cuando termine la barra, una barra rapidita. Eso sería chulo. ¿Sabes hacer eso? No. Una barra rápida de compilando Claro, no shaders. se puede hacer con Canva. Es que Pero si se lo preguntas a ChatGPT te puede ayudar, seguramente. No he Teniendo en visto cuenta una que barra cada- rápida de compilando shaders en la vida, ¿eh? No sé Yo, vosotros. yo sí. Yo no. Hombre, tu ordenador los compila bastante rápido, ¿eh? Tu ordenador tiene que compilarlos como el mío. Van más lento que la hostia. Pero bueno. Pues algo haces mal. No sabes Tiene compilar. O Muffin tiene mucha prisa. Muffin tiene mucha prisa. Pero hacer una barra que vaya cargando durante un podcast que no tiene duración definida va a ser complicado. Pero bueno. No, digo para la intro. Como No, unos sí. segundos, ¿sabes? Solo la intro y cuando acabe ponemos como la otra mitad. Ah, Sí, no, vale. cuando. Bueno, no, la idea es que se compilen los shaders y empezamos nosotros. Exacto. Vale. O sea, digamos que compila shaders mientras ponemos la canción de inicio. Mientras por suena ejemplo. la intro. exacto. Claro, que Vale. puede ser 3, 5 segundos o yo qué sé, o 10, ¿sabes? Eso Qué está... difícil. Qué Eso difícil para- ha sido que la información pasase de una persona a otra. Bueno, es la habitual entre nosotros también. Pero eso va a quedar muy bien para iVoox, la verdad. Lo de la barrita cargando y tal va a estar muy decente. ¿Hay algún Eh, juego que os haya convencido en especial, su compilación de shaders? En plan, me ha gustado de este. El de Oblivion. En los Budokai cuando... No eran shaders, pero cuando cargabas habían como minijuegos. Sí. Y eso era porque Bandai Namco tiene patentado
el poner minijuegos durante las pantallas de carga, los hijos de la gran puta. Perdón, se pueden decir tacos, ¿no? Sí, Bueno, totalmente. insultar a una compañía. Es se, que va a no... hacer se va a hacer mucho, seguramente. Un colaborador Cuando, menos. cuando seamos famosos ya vendrán a por nosotros, pero ya tendremos suficiente pasta como para pagarnos abogados. A ver, el tema es que en cuanto alguien pronuncie EA o Ubisoft, lo único que va a salir de aquí van a ser insultos. O sea, no... No, en sus días fueron muy buenas. Lo que pasa es que a día de hoy No son buenas. dan para insultar. Mucho. Pum. Dan pa' A mí me insultar. gustan los juegos del Jedi. ¿Ves? Los de- Podemos empezar por un muffin. Bueno, Perdón. vamos a presentarnos también, que estamos alargando mucho el tema del nombre del podcast y luego si queréis hablamos un poco de qué queremos hablar. Y empezamos por abajo a petición personal de Muffin, que quiere ser el primero. Muffin, ¿quieres decir de dónde viene tu nick? Ya. No estoy yo ni muy seguro, ¿eh? Porque yo creo que tenía otro antes de empezar, que no me acuerdo cuál era, la verdad. Y no sé por qué. Un día puse Muffin, porque a quién no le gustan los muffins, ¿sabes? Y A ya mí. está. Y ahí se quedó. Espérate, Y yo te no conocí estaba tan rico. de moda. La palabra muffin como tal no estaba de moda hace 20 años, ¿sabes? No, claro, eran magdalenas. Lo pusiste de Claro. moda tú. De nada. Puede ser. ¿Y sobre qué edad empezaste a jugar a videojuegos? Hostia. Pues que yo recuerde desde siempre, ¿sabes? ¿Naciste con Porque- una Game Boy bajo el brazo? Sí. No, no sé. Yo tuve la Game Boy tocha, el ladrillo, ¿sabes? Y no sé Sí, no con la qué edad Pocket. la... Claro, no sé con qué edad la puede tener, pero... ¿Sabes? O sea, quizá el primer juego... Pues fue un Pokémon, el Pokémon rojo, alguno de estos. Pero no sé qué edad tendría. Igual tendría 6 años. Claro, Por que ahí, tú eres no el más sé. joven de aquí. Bueno, Nosotros empezaríamos más tarde, proporcionalmente. Si tú empezaste con 6, igual nosotros empezamos con 8, por decirte algo. es que o no 9. sé, ¿eh? No te sabría decir qué edad exactamente. Yo recuerdo de pequeño jugar a la Game Boy. Y empezaste con Pokémon. A los Pokémon, al Mario y a un juego del Donkey Kong. Y el juego que más te marcó de tu infancia, ¿cuál fue? Hombre, pues los Pokémon. Los Pokémon. Primera generación, segunda generación, hasta tercera. Y ahí ya dropeé. Ahí ya vino la comunión y la Play 2 y se- y ya Paraste fue otra otra liga. cosa. Claro, Vale, es y que la que- Play 1 no la tuve, ¿sabes? Jugaba Yo tampoco. en casa de algún colega, si la tenía. Sí, ya está. ¿Y películas? ¿Recuerdas alguna película que te gustase mucho de pequeño? ¿O alguna saga favorita que tengas ahora que digas tú me la volvería a ver o vería tal o esto me apasiona? Hombre, yo de pequeño había visto en VHS, ¿sabes? Las típicas pelis de Disney, pero esto siendo muy pequeño, ¿sabes? O sea, Para un posible público más joven, VHS era como se veían antes las películas, ¿vale? Que era una caja mágica. claro, es que igual dices VHS a alguien ahora, hoy en día. Claro, claro. ¡Brujería! Yo voy a clase ahora mismo con gente que estoy seguro que no sabe lo que es VHS, ¿sabes? Pues es como un cassette gordo, ¿sabes? Sí. Sí, un cassette tampoco tiene por qué ¿Qué es un entenderlo. cassette? Pero darles un cassette. Es que tú también. Explícales que existía Betamax y VHS después, ¿sabes? Estaban Imaginaos YouTube en una caja mágica, con una cinta que mágica. se metía dentro de otra caja y entonces Que también era veías mágica. películas. Exacto. Pues habla de la rebobinación, que a día de hoy no existe. Y Claro, lo son de conceptos que se rebobinar. pierden. Estaban Claro, ayer en piedra, papiros, papel, libros, VHS, para que se entienda un poco. claro. Bueno, desde el punto que la tecnología apunta era tener una máquina de VHS para reproducir VHS y luego tener otra máquina para rebobinar VHS que normalmente tenía forma de coche, no sabemos por qué. O sea, La mía era Es un poco verdad. más elegante, ¿eh? Era una caja negra y ya está. No, ¿Y no, cómo? ser puntero era tener un coche Tener un descapotable coche. que se abría. Yo tenía un coche. No El mío estabas no- a la moda. El mío no era descapotable. no, Tenía gusto. mi reproductor de VHS rebobinaba.
¿Y qué Pues- peli habías dicho, Muffin? Que se me fue la olla con esto. ¿Qué peli dijiste? No sé, yo que no los tengo muy en mente, pero las típicas de Disney del Rey León, Hércules, Tarzán. Esto es lo que veía de pequeño. Mi hermano se ponía Titanic, pero a CD. ¿Qué Me dices? cago en su puta madre, te lo juro. Se Intenso, ponía ¿no? Titanic, o sea, cogía y se ponía solo las partes que le gustaban de la peli de Titanic, ¿vale? Donde moría la gente, se partía el barco y todo esto, ¿sabes? Y ya lo tenía timeado, ¿sabes? De verdad. Yo creo, quizás lo que más he visto por culpa de mi hermano. Michael Bay en el momento. ¿Vosotros teníais los típicos VHS que en la rodita de detrás estaban como todos pintados de boli? Hombre, claro, de rebobinar con el boli. Era- Perdías el tapón y no había otra. Era impresionante lo de... Sí, darle sí, vuelta. sí. Exacto. Y no me acuerdo de que hubiera ninguna más. ¿Alguna Eres- peli de Pokémon vi en el Pero cine? entiendo, Hombre. Muffin, que tu saga como de pelis tienen que haber sido o Harry Potter o El Señor de los Anillos, la primera saga así como... Bueno, claro, hostia, claro. A ver, El Señor de los Anillos y Star Wars, Porque cuidado. yo me acuerdo. Ya, pero Star Wars es como que vino... Pero Star Wars, la Atrás, segunda generación, digamos. Las de Claro. Darth Maul y todo esto. Claro, pero estas sagas es como que eran las sagas de los papis, ¿sabes? Entonces llegaron las sagas de los niños, que eran Me está doliendo esto, Star ¿eh? Wars. No. Ah, No. Me va a caer en el pecho de alguien. El ¿verdad? Yo recuerdo comprar, o sea, no comprar, me regalaron para unos reyes, para la Play 2, un videojuego de El Retorno del Rey. O sea que Era para entonces impresionante. ya habría Era salido. Ese juego, es que ese Ese juego, juego, ¿Y ese es que juego? era una locura. ese juego da para un podcast No. entero. ¿eh? Era O un sea, Dark Souls. Yo No, creo que tengo ese- 1000 horas a ese ese juego juego, con mi sí, hermano. O sea, ¿sabes? O sea, nos poníamos, Literal. había una misión que era un campo de batalla grande, llegando a Minas Tirith, y solo venían enemigos. Era como modo oleada casi. Nos poníamos ahí a reventar todo el día, ¿sabes? Era muy top ese juego. Pero claro, si eso fue en la Play 2, ¿no? Pues igual tendría ya 10 o 11 años, ¿no? Cuando salió ese juego, entonces ya había salido la peli. Entonces, yo El Señor de los Anillos recuerdo verlo de pequeño también. Que Harry Es Potter que- daba miedo. A mí me daba cierto miedo, ¿sabes? Claro, claro. Ojo con esa generación Que lo de malo queda. videoconsolas, ¿eh? Mira, voy a soltar un trigger, ¿vale? Harry Potter y El Señor de los Anillos eran como el Barça Madrid de nuestra época. Y entonces estaba el español, que era Star Wars. Sí, ya. Díselo, Buah. No. díselo a Disney, el dinero que mueven en cada una de las sagas y me lo cuentas. No empecemos esa discusión para otro podcast, que ya haremos un podcast de cada eso, en el que con que no va a estar en el de Harry Potter. Y ya... Yo si queréis estoy, pero... Para No, no. detonarlo todo. A ver, Yo aquí no. la gente viene a dar su opinión. Tú Ya. puedes tener la tuya, pensar que Harry Potter es una mierda y estar totalmente equivocado y no pasa absolutamente nada. No pretendía ofender a nadie en No, absoluto. yo tampoco, yo tampoco. Solo, Ah, yo sí. solo No estaba me tirando. parece una mierda, simplemente no me gusta, y ya está. Bueno, no pasa nada. Y a nivel personal, si no te gusta, te puede parecer una mierda. Nada, puedes tener una opinión equivocada y ya está. ¿Con qué? Yo. ¿De dónde viene tu nick? Puedo decir que la acción en Star Wars es mejor que en Harry Potter. La verdad. Bueno. Porque lo de apuntarse con 2 palos, pues Bueno. está raro. En cambio, en Star Wars como mínimo se pegan, ¿no? Tú Harry no has Potter visto, está bien. tú no has visto las luchas de sable láser de las primeras, ¿eh? Es que no Ya. De la primera es un tema, ¿eh? Sí, no hay ningún tipo de coreografía y eso es gente... Directamente cuando uno pierde se esfuma. Sí, Pero sí, bueno, no. vamos Y a dejarlo tampoco, para otro día. tampoco quiero hablar yo, que el otro día volví a ver la escena de Acolite cuando un Jedi Por y un favor, Sith... no hablemos de cosas que no son Star Wars. Pero no, es que a mí me molesta mucho, eso tengo que decirlo, me molesta mucho porque normalmente cuando tú chocas un sable láser, llevas desde tu posición hacia el enemigo el sable láser y chocan, ¿no? Tú haciendo fuerza contra él y él fuerza contra ti. Pues en The Acolyte hay una escena en la que los sables láser se invierten. Entonces, estaban los dos luchando por llevar los sables láser hacia ellos mismos, porque
el sable láser del Jedi estaba en la zona enemiga tirando hacia sí mismo y el del Sith a la inversa. Y los ves No entiendo. cogiéndose de lo que es el antebrazo en vez de la muñeca, luchando, pues como Paco y Esteban en el bar de pago yo, no, me mato yo. Y estaban tirando hacia sí mismos cuando lo que tenían que hacer para matarse es un gesto de la muñeca hacia ellos y hubiesen ganado la batalla. O dejar de hacer fuerza y que se coman los dos sables el enemigo. O sea, me pareció absurdo y ya he soltado el veneno. Eso dice mucho de Acolyte y de los actores queriendo acabar con su carrera. O sea, es terrible y no quiero seguir hablando de Acolyte porque seguí viendo escenas y no, ya haremos un podcast de Star Wars. Me estoy aguantando una broma desde hace mucho rato, Suéltala. que es un juego de palabras con lo que estás diciendo el nombre de la serie y una condición que tiene alguien de aquí. Bueno, eso lo dejaremos para otro podcast también. ¿Con qué? ¿De dónde viene tu nick? Pues de Conquerors, The Age of Empires. de Age of Empires, sí. ¿Por qué? Pues porque un día me desperté, todo el mundo tenía un nick para jugar online y todo eso, y yo no tenía. Haz tu primer nick, no tuviste uno anterior. No, que yo recuerde, no. Buenísimo, ¿eh? El Y hecho de siempre- empezar con Keros. Uriol Hombre. 87, alguna gilipollez así. Sí, pero bueno, eso no es un nick, eso... Bueno, a ver, sí, puede ser un nick, pero no es algo Es un nick personalizado. de mierda, no. A ver, quien quiere usarlo bien, pero... No, es un nick de mierda. Bueno, ala, Entonces- pues nada. A partir de ahora, todo el que tenga de nick su nombre y su fecha de nacimiento que nos escuche, posibles oyentes perdidos ya. Aprende Bueno, algo, a Ibai. ver. Aprende algo, chocas. Bueno, lo mío está claro que no es lo políticamente correcto. Entonces, bueno, viene de ahí, de Age of Empires Conquerors. Que no soy muy bueno en ese juego, también. Pero me gustó mucho. Fue de mis primeros juegos que jugué. Pero no es ser bueno, no. El modo historia es pasártelo y jugarlo y pasarlo bien, ¿sabes? No. Sí. Y aprendes de historia. Y aprendes de historia. Yo ya sé que cuando llegaba Wallace a cualquier puerto, siempre alguien gritaba lo de Ha llegado Wallace. Wallace. Entonces, se aprende muchísimo. Sí, sí. La campaña de Saladino está guapa. Saladino, ¿dónde También. vas con ese ejército? No kill Vale. Sí, bueno, no nos perdamos con eso. ¿A qué edad empezaste a jugar? Gilipolletes, sí. Y eso, pues... ¿A qué edad empezaste a jugar tú? Eso es curioso porque ¿qué se cuenta? ¿Cuando se empieza a jugar duro o cuando jugué por primera vez? Puedes separarlo en dos veces. Yo, por ejemplo, lo voy a separar en la primera vez que tuve un juego en mis manos que no sabía apreciar lo que tenía, era puro entretenimiento y ya está, y la primera vez que un juego me marcó y empecé a ver lo bonito. Así es como lo voy a presentar yo. Puedes separarlo si quieres. Yo, el primer recuerdo de un videojuego que tengo fue en casa ¿Yo? de uno de mis tíos. ¿Yo? En casa de En tus casa tíos. de uno de mis tíos, en un ordenador viejo con MS2, etcétera, había un juego de neandertales de pegar hostias. No me acuerdo qué juego es ese. Tun, Saúl. El 2. Pues que no sea algo así, ¿eh? Y eso fue lo primero que... Ya perdimos a Haggis. ¿Eso fue lo primero que viste o que jugaste? Joe and Mac. Si lo buscáis, se llama Joe and Mac. Eso. Joe and Mac. O sea, tenían buenos nombres los neandertales por entonces, ¿eh? El Neandertal Sí, Joe. sí, sí. ¿Y jugaste a eso por primera vez? Y jugué eso por primera vez, sí, sí. ¿Y la primera vez que te marcó un videojuego? Y después ya vino la época en que un amigo tenía un ordenador y empezábamos a jugar demos de Age of Empires 1, todo eso. O sea que tu primera plataforma de videojuegos fue el ordenador. A ver, mi primera plataforma mía fue la Game Boy. La Game Boy Tocho. Pero me refiero a tu contacto con los Mi videojuegos contacto con los videojuegos fue en un ordenador, sí, sí. en una época que para nada era la primera plataforma, la plataforma principal. No te creas, precisamente. Pero- hay que tener en cuenta que esa época, o sea,
nos creemos muy veteranos y todo eso, pero existen veteranos más veteranos que nosotros. Sí, por supuesto, pero lo que más se vendía en esa época eran consolas. Ya, pero Claro, el tema yo son creo los que números. como mínimo 3 de aquí, de nuestros primeros contactos con los videojuegos fue en el cole, en la clase de informática, que después cuando terminabas de hacer las cosas de informática podías jugar al Mario y a estas mierdas. Sí, exacto. Puede ser. Y entonces el primer juego que te marcó dijiste que ¿cuál es? El Age of Empires. La demo del Age of Empires. Que me marcó, es que claro, O exprésalo como tú quieras, ¿eh? Yo simplemente por seguir una especie de guión, pero tú a exprésalo. ver, sí, te podría decir que la demo de Age of Empires fue de lo primero que... Que la demo del Age of Empires tenía solo la campaña de Wallace o 3 capítulos de la campaña de Wallace, si no recuerdo Sí, mal. La Juana de Arco, la Juana de Arco también. No, estoy hablando de la demo de Age of Empires 1. Ah, del 1. Ese Del ya no uno, lo del jugué uno. yo. O sea, yo lo tuve porque yo, el primer juego que me compré yo, con la paga que me daban mis padres, fue una edición coleccionista del Age of Empires que te venía el 1. No sé si el 1 tenía una expansión o no, porque yo tenía 4 CDs. Igual era el 1, el 2, la expansión del 2 y un CD con la banda sonora. Sí, había... ¿Cómo se llamaba? Esa edición la tenía Ita. Yo también la tenía. Una enorme con todos los hechos en Con todos los... Y- que era y- una caja de 4 CDs y todo. Sí, el rollo. y puede ser que fuese un CD el 1, otro CD el 2, otro la expansión, el Conquerors, y otro era la banda sonora. La banda sonora. Sí. Ujú. Sí, pues esa la tengo, bueno, en casa de mis padres, anda por ahí perdida. Y el primer juego que digamos que tuviste tú y te enamoró del mundo de los videojuegos. Es que yo empecé a jugar Game Boy. Sí. Y después me pasé a la Super Nintendo y después yo y me compraron un PC. Claro, mi primer contacto con los videojuegos siempre fue de rebote porque en mi casa no gustaba. No, estaban en contra de las maquinitas. Bueno, sí, eso es muy típico de nuestros padres por entonces. Ahora ya imagino que ya lo tienen más asumido. Entonces jugaba pues siempre en casas de amigos y todo el rollo. Hasta que mi tía, que le regalaron una Game Boy para no sé qué celebración, mi tía era 10 años más joven, más grande que yo, y le regalaron una Game Boy y ella no le gustaba y me la dio a mí. Pues entonces ahí empecé un poco con mi primera consola, fue la Game Boy Tocho, la grande. ¿Y puedes contar la historia del castigo y el cartucho, que me gusta mucho oírla? Uf. Da para largo eso, ¿eh? Podemos hablar de adicciones a videojuegos si quieres. Lo tienes resumido muy bien y yo quiero ver a ese pequeño Conker haciendo el plan y llevándolo a cabo. A ver, yo digamos que nunca fui muy bueno estudiando. ¿Vale? Entonces, si no sacaba notas, en mi casa se me castigaba. Y había una época pero que ya estamos hablando de más atrás de todo esto, de cuando empecé, ¿eh? No sé, debía tener, yo qué sé, 13, 12 años, 13, no sé, algo así. Pues estaba bastante viciado, podríamos decir, a Pokémon Azul. Yo creo que aquí eso es como un referente para todos, el Pokémon, la primera generación de Pokémon. Y en esa época los Pokémon, los cartuchos eran de un color, o sea, el Pokémon Azul era todo azul. O sea, era muy distinto a todos los demás cartuchos de la Game Boy. ¿Qué hicieron? Me castigaron sin el Pokémon Azul y lo escondieron. ¿Vale? Yo, como adicto a ese juego, empecé a buscarlo por toda mi casa. Hasta que lo encontré. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que si lo cogía, verían que el juego ya no estaba ahí. ¿Y qué hice? Claro. Pues había en esa época, en los juegos de Game Boy, los juegos de Game Boy tenían un tornillo muy especial, que no tenía nadie. Pero había los juegos piratas, que tenían un montón de juegos dentro. Sí. ¿Vale? Que eso era pirata, eso no era original. Pero ese tenía un tornillo Phillips, uno de estrella. Cogí uno de esos, lo desmonté
Fui a casa de mi abuelo, cogí una pintura azul, lo pinté todo, me escaneé la portada en el escáner, me imprimí la portada, la pegué y di el cambiazo. Y estuve varios meses jugando al Pokémon de Free, castigado, sin Pokémon, pero estaba jugando al Pokémon. Toda esa capacidad oculta que tenías para el estudio fue enfocada en un plan maestro para seguir jugando a Pokémon. Básicamente, hasta que, a ver, yo tampoco digamos que fueran lumbreras, pero un día estaba jugando tan tranquilamente delante de mis padres con el Pokémon puesto. Y mi madre dice, me cago en Dios. Pero si lo tengo escondido y lo he visto que está escondido. Y fueron, lo vieron todo lo que organicé de eso y no tuvieran cojones de eso, ¿sabes? No, hombre, es que a ti un niño te hace no tuvieran eso. cojones, es que valoraron tu creatividad. Bueno, o dijeron, este niño está perdido. Bueno, una cosa no excluye la otra. Es como, qué creativo es, lástima que solo para esta mierda no tenemos esperanza. Puede estar enlazado. Vale, y esa. te voy a preguntar Pokémon. Te voy a preguntar por películas, aunque ya me sé la respuesta. Después de ese juego sí. me he cagado en todos los demás Pokémon, ¿eh? Quiero añadir, pero... Lo sabemos. Bueno, para quien no lo sepa, Conque es nuestro productor de veneno oficial del Discord. Él sabe odiar mucho. No, yo diría persona Y le con gusta llevar la criterio. contraria también. ¿El qué? Crítico, criterio. Persona con criterio, diría, pero bueno. Ah, Es el se le rey llama del así solo ahora. Películas que te marcasen, que te gusten, tus películas favoritas, creo que casi todas van a coincidir en este apartado. Va, a ver. Películas, básicamente, Star Wars. A mí me gustó mucho desde pequeño. Pero a día de hoy, si me preguntas qué es mejor, yo te diría que El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es insuperable. Hombre, sí, Vana. No te pongas así, Haggy, siempre lo he dicho. No, pero el Hobbit no. Solo la parte del Señor de los Anillos, ¿no? No, ¿Quién diría- el Hobbit no es el Señor pegarse? de los Anillos. El Hobbit es el Hobbit. ¿Quién diría que pegarse con 2 espadas de verdad es mejor que pegarse con 2 linternas? No, pero Star Wars era la ciencia ficción de entonces y la ciencia ficción siempre me ha gustado más que la fantasía. Lo que pasa es que como películas son infinitamente mejores. A ver, son Anillos. Star Wars también son de épocas totalmente diferentes. La primera trilogía de Star Wars, la primera que se hizo, que son de finales de los 70, Es muy antiguo, sí. claro, eso no hay forma de que... 77 es la primera. La segunda es contemporánea del Señor de los Anillos, ¿no? Sí, pero bueno, la segunda trilogía no ha envejecido tan mal. A día de hoy se puede seguir disfrutando mucho. Y la primera sí que se nota mucho algunas cosas, pero Y sigue siendo... que la tercera no existe, ¿no? Pero, ¿Qué exacto. tercera? ¿Qué quieres Vale, decir? tercera. Pero Vale. la primera está bastante bien, teniendo en cuenta que es. No sé si es del 77 la primera peli. O sea, 77, 80 y 83 son la primera. para que sean trilogía. de esos años, están. Y es Yo entiendo historia que lo del cine. petaran, ¿eh? O sea, Sí. es historia del cine. Pues lo que fue Star Wars en esa época fue algo muy tocho, ¿eh? Yo entiendo que lo petaran porque es que era top. Algo que, bueno, yo me enteré el otro día, no sé si lo sabéis vosotros o no, ¿cómo? No me sale el nombre ahora. Los de la tercera, los ositos pequeños, ¿cómo se llamaban? Ewoks. Los Ewoks iban a ser Wookiees en el guión original. Ah, que son cosas diferentes. Sí, no son los pipi Wookiees. Pues Como iban a los ser hobbits y los iban a hobbits. ser Wookiees y habían pensado, pues bueno, Wookiees separando brazos de cuerpos y cosas así, que es lo que decían cuando un Wookiee se enfadaba, que te podía arrancar los brazos, que creo que se dice en la primera, si no recuerdo mal, cuando están jugando en la nave. Pues iba a ser así y tuvieron que poner los Ewoks, porque si no, no podían ponerla para todos los públicos. Yo me enteré el otro día. O bichos enormes arrancando brazos, o cosas adorables muriendo. Sí, por algún motivo una cosa se permite y la otra no, porque yo uno de mis mayores traumas de pequeño es ver a ese Ewok abrazando a su amigo que estaba muerto al lado. O sea, esa escena marcó toda una generación. Es terrible. A mí no.
Ya, a ti te daría pena que murió el... Hay mucho hate, en los Ewoks, en el mundo de Star Wars. Muchísimo Ay, hay mucho. hate. Bueno, ¿Y yo creo qué, que qué piensan de ellos? pues lo mismo que Jar Jar Binks, ¿no? Un poco, supongo. Sí, no, que fue una infantilización de las películas, que no pegaba, todo eso. Bueno, a mí personalmente no me disgustó, pero claro, lo vi como un niño en su momento. Entonces, Claro, a mí ositos tampoco. simpáticos que revientan máquinas me parecía muy bien. Yo disfruté mucho de la primera peli en el cine, pero por culpa de mi padre dejé de disfrutarla. Porque hay un momento, creo que es de la primera peli de la segunda trilogía, que están Sí, Obi-Wan y el colega, Qui-Gon. el que se muere, este. Qui-Gon. Están como nadando por debajo del Después, agua. sí, Están nadando por debajo del agua para ir a una ciudad que está debajo del agua. Y de sí. repente atraviesan una membrana y mi padre salta y dice, tienen las túnicas secas. Bueno, yo? pero es tecnología. Y yo, papá, Tecnología de deja de secado joderme la Jedi. peli, please. Y a partir de aquí toda la peli fue igual. Mi padre encontrando errores de la peli. complicando lógica No. en toda la peli. Es que realmente Star Wars tiene, ya no sé, bueno, sí, eso es un error, pero tiene muchas cosas que... No es que un se error. sacan de La la membrana manga. esa que separa las cúpulas Gungan quita el agua. La pregunta es, ¿por qué no se mueren cuando cruzan la membrana? Vale, Porque si el son cuerpo de un anfibios, hombre ¿no? es 80% agua, ¿no? Bueno, no, y que los Gungan Al estos son pellejo. anfibios, ¿no? Tienen que estar mojados siempre para no ahogarse. Como un Este tomate tío quiere que pongan... No este sé, tío- deshidratado. técnicamente no son anfibios, son otra especie alienígena, Ganas. pero ¿Era Jar Jar Binks un Sith? Obviamente. es muy fuerte esa teoría. Esto es como la teoría de que Hagrid era un mortífago. Y os lo dije el otro día y lo voy a volver a sacar para que quede patente. La especie más fuerte del universo de Star Wars es ET. ¿Qué? ET sale en el Senado. ¿No? Sale en el Senado. Es una galaxia muy, muy lejana hace mucho, mucho tiempo. Y a día de hoy la única especie que ha llegado a nuestra galaxia y ha sobrevivido todo ese tiempo, que sepamos, es la de ET. Que se encuentra Si con lo el... único que hace es luz con un dedo y luego se muere. Pero Sí, tecnológicamente Tecnología son los más avanzados, tecnológicamente. Son Son los... los únicos que han sido capaces de viajar a... No, no son los únicos, realmente en el... Vale, da igual, vamos a hablar de Star Wars otro momento. Bueno, Porque yo eso solo puede quiero decir dar que pa- ET ha llegado a nuestro planeta, se vio la película de ET, en la época más o menos moderna, desde una galaxia muy, muy lejana y hace mucho, mucho tiempo. Es la especie más fuerte que hay. Y le brilla el dedo, que eso siempre es algo positivo. Están los Yuuzhan Ahí ya me del pierdo. lore de Star Wars, que Parece- son otra raza que vienen de otra galaxia. Pero, va, ya... A mí me dices que son del lore del Wukong y me lo creo, ¿eh? Ya haremos un especial de Star Wars que sí o sí le tengo ganas. Vale, pues pasamos a Ita. Itadaki, ¿de dónde viene tu nick? Pues mi nick viene de una serie de anime que me marcó mucho de joven. Furikuri. No sé si a alguien le suena. Cortita. Yes. 6 capítulos son. Y la vi Hay en una catalán. mujer que pega hostias con una guitarra y Será. hace chichones cuadrados. Si a ti te explican eso en la sinopsis, todo va para arriba. Todo es bien. Hombre. Pues claro, la vi doblada en catalán y hay una escena en concreto que es cuando aparece la chica con la guitarra en la mano, a Haruko. Acércate un poquitín más el micro, que igual que te lo alejaste un poquito. Ahí. Eso Mejor. es. Mejor. Vale. Pues sale una escena donde cuando aparece por primera vez, en japonés, supongo, dice Itadakimasu, que es que aproveche. Que aproveche el pepazo que le mete en la cara con la guitarra. Pero en catalán no lo tradujeron del todo y dice tal cual Itadaki mes, que sería como es Itadaki más, pero sin traducirlo al catalán. Y a mí me rompía la cabeza toda la serie y esa escena en concreto. En plan, ¿qué quiere decir Itadaki? Claro, yo de jovencito, en plan, ¿qué mierda significa esto? Y me gustó mucho
Y dije, bueno, hostia, pues como Nick suena bien y Tadaki, Tadaki, Tadaki. Y con que en aquel momento aparte también se llevaba mucho lo de poner Ks por todas partes de tu nick, Ks o números y demás, pues vamos a ponerle una K de más. Pues tonto de mí, por si hay copyright o alguna cosa que no me puedan decir nada. Ajustate un poquitín en el micro porque ahora igual se te va un poquitín. Si me lo ajusto un poco más, pero lo pongo a la boca. No, póntelo más abajo y más cerca, y ya está. Ahí. ¿Éter? Ahí. Sí, Ahora yo creo que... cosquillas en la barba. Es que ahora se te escuchaba bien a ratos, pero con las S se acoplaba un poco. O sea, que tu nick es el único nick de aquí que viene de la violencia, realmente. Bueno, o sea, ¿y no es maravilloso eso? Sí, es maravilloso porque A ver, no te de la pega. violencia, pero de que aproveche. Que te aproveche el mí como persona. Sí. No, hombre, por supuesto, la violencia siempre puede ser muy educada también. ¿A qué edad empezaste a jugar? Pues más o menos sobre los 8 añitos, así. Bueno, mi primer contacto con una consola mía propia fue con la Play 1, ¿vale? Ya fuera... Bueno, sí, fue incluso un poquito antes, porque antes de que la tuviera yo, la tuvo mi tío, que es un fanático de todo lo que es de Sony. E incluso de él mismo, aún yendo un poco más atrás, como dijo, con un PC con MS2 lo justo, creo que lo primero que vi en mi vida fue el juego de la Abadía del Crimen. Ni me suena. Cuidado eso, Viejo de cojones, o sea, basado ¿El creo... Día del Crimen no es el que está basado en el nombre de la rosa? Sí, tal cual. A mí Que no me suena. no hace demasiado hicieron Español, ¿no? un remake o Hicieron algo un así, remake español, sí. sí. Es que Pues, hay toda una generación de gamers previa a nosotros, Sí, obviamente. bueno, el primer contacto con los juegos lo más simple y básico, antes de llegar a las consolas. Y bueno, eso fue mi primer contacto, pero yo en mano fue con la Play 1 y con el Spyro y con el Croc. El Spyro yo no lo llegué a jugar, porque no tuve la Play 1. Y creo que tengo la trilogía por ahí comprada, esta que hicieron como el remaster o el remake o lo que sea, por ahí comprada, pero todavía, pues, como el 90% de lo que tengo, que todavía no lo he probado. Yo la rejugué hace quizá un añito o dos, toda esta nueva. Y hostia, para mí fue revivir la infancia, porque era, ¡buah! Y con lo que me costaba esto, con lo paquete que era, y ahora me lo estoy pasando en 0, Eso también pasaba a la inversa, porque ¿habéis jugado el Diddy Kong Racing? lírico. Diddy Kong Racing, Diddy Kong Diddy, Racing. sí, de la Nintendo 64, era una especie de Mario Kart, entre comillas, de Rareware, se dice Rareware, de Rare. Y no me lo llegué a pasar porque me quedé en la última carrera que corrías contra el villano, porque ahí había un malo, había una historia, que él corría a tu lado y salía antes que tú. Y siempre me quedaba como muy poco. Y recuerdo que dije, tendría yo 12, 13 años, dije, esto ya me lo pasaré cuando sea mayor. Y lo intenté con 20 y pico años y ni acababa la carrera. O sea, hay juegos en los que se pierde muchísima práctica o de pequeños igual absorbemos mucho más. Vale, No, para mí fue el contrario, o sea, de pequeño era un paquete, lo dejas, dices en plan, "Buah, esto es impasable", y luego con los años dices, hostia, qué buen recuerdo, voy a probarlo, y dices en plan, ¿pero qué paquete que era? ¿Qué mierda es esta? bueno, pues en 10 años serás un profesional de cualquier cosa. Guau. Si vas poco a poco... ¿Hablamos de lo de las escaleras del Seven Days? Mejor no, para otro podcast. ¿Tu saga de pelis? ¿Qué empezaste a ver? ¿O cuál te marcó más? ¿O qué recuerdas de pequeñito? ¿O cuál es tu favorita ahora? Los que me conozcan, no hace falta muy bien, dirán sin dudar a dudas Jurassic Park. Pero aún más atrás, donde empezó todo, fue en la peli de animación de En busca del Valle Encantado, de dinosaurios también, ¿cómo no? La tenía en la biblioteca. ¿Piesito? ¿Se llamaba Piesito? Piesito, porque en aquel momento no había actores de doblaje en castellano. Es verdad, no me acordaba de En busca del Valle Era en Encantado. español neutro eso.
Sí, como lo de Scooby-Doo, por ejemplo. Ah, eso. Pues La Cenicienta. no sé cuántas veces me había visto esa peli, pero podríamos afirmar más que Jurassic Park, sin dudarlo. Sí, sí. En bucle, era en plan, mi madre me decía en plan, puedes ponerte otra peli si quieres, y era acabarse, salir los créditos en plan, mamá, rebobina. Es que tenemos que decir que Ita, el mayor sueño frustrado de Ita es querer tener un dinosaurio y no poder. Exacto. Le encantan los dinosaurios y por eso su saga favorita de videojuegos, imagino que no estoy equivocado cuando digo que es el Monster Hunter. Sin duda la duda. Cómprate O el la Ark. tortuga. Bueno, el Ark te gusta, pero tampoco es que sea tu favorito como tal, ¿no? El AR me gusta, y me gusta sobre todo Era coña, de verdad. Bueno, pero puedes criar a tu propio dinosaurio. Exacto. Me molaba mucho por todo el tema del breeding, de crear, hostia. Si veías la base, yo tenía prácticamente todos los dinosaurios que me gustaban, aunque no fueran útiles. Es igual, quiero quiero este otro. Me da Yo igual tenía todos. si tiene mejores stats o lo que sea. Yo quiero un T-Rex, pero es que han puesto el Giganotosaurio. Me da igual, quiero un T-Rex. Hombre, yo recuerdo de cuando pusieron los monos, a Gherkin y yo enfadamos a Conque porque cada vez que llegaba a base había 2 monos más que tenían nombre de marca de tabaco. O sea, llenamos de monos esa base. Empezamos con Quisto y Ducados y a partir de ahí hubo un momento que ya no teníamos ni marcas de tantos monos que llegamos a tener. A mí me gustaba el espinosaurio. Hombre, cogiste uno cuando estábamos todavía con 2. O sea, es que Es el único. se fue, no sé, yo no sé cómo lo hizo. Se fue en pelotas, se fue un espino y volvió con un Sí, espino. volvió con el espino. Y volvió en pelotas. Es que no, también es cierto que murió varias veces hasta conseguirlo. Tampoco lo sé. Es un juego que me generaba mucho estrés. Es que tú te estresas con todo. Sí. Bueno, pues pasemos a Haggis entonces. Haggis, ¿de dónde viene tu nick? Pues he tenido muchos nicks bastante poco fructuosos porque me ponía un nick pero me llamaban por mi apellido siempre. O por mi nick de la vida real, que no me gusta. Y pues creo que cuando entré en Discord aquí tuve que escoger algo y me gusta comer. Me gustan mucho los haggis. Es una comida escocesa y me puse haggis y ya está. También tiene que ver con la violencia porque son ovejas trituradas los haggis. Es que parte del grupo de Discord y como que tiene nicks de comida. Muffin, Gherkin, Haggis. No sé si Auspuff es también algo de comida. No, No, estuvo era de tubo de escape. Ah, estuvo de escape. Bueno, pues él se salió de la comida. Oye, cada uno come lo que quiere, ¿eh? Hombre, sí, no. Necesito un momento. Pues, Ya. Siguen. seguimos nosotros con la presentación de Haggis. Empezó a jugar. Bueno, pues mientras rellenamos el hueco, ¿qué son los bichos esos que nos decías antes de Star Wars? ¿Con qué? Que la especie esa, ¿qué tal? Ahora no te lo cuento. Pues, tenemos que rellenar. Si no rellenamos con cosas del Metal Gear, que tenemos aquí el mayor experto ahora mismo en Metal Eso, Gear. no, yo quería hacerle una pregunta a Muffin. ¿Qué opinas de la gente que dice que el final de Metal Gear 5 no está terminado? Bueno, Como experto en Metal Gear. sí. A ver, todo el mundo sabe que hubo problemas, ¿no? Con Kojima y con Konami al final de... Explícame más, o sea, sobre lo que sentiste cuando jugaste ese final. Sí, detállalo. Bueno, sin palabras, la verdad. Es un poco como todo lo de Kojima, ¿no? Es un final que cuesta de entender, es un poco una fumada, pero porque no termina de quedar un final claro. maestro, Bueno, es maestro. Es realmente solucionaron todo el lore como que lo sí, solucionaron lo en bueno el 4, ¿no? Entonces, Bueno, a el resto ver, ya... Haggis y Muffin no han jugado al Metal Gear 5, ¿vale? No, pero no lo digas. Ha roto la magia. Que siga hasta niveles muy absurdos. Vamos a parar ya aquí. no estaba yendo bien el comentario, ¿no? Estaba yendo bien. Es por seguir con tu Eso lo puedes presentación. decir de cualquier juego de Kojima y te entra, ¿sabes? Sí, sí. Ahí vamos. ¿Y no hemos no jugado todos a los juegos de Kojima? Bueno, Kojima tiene muchas cosas, pero lo que sí se puede decir de él es que es un tío muy modesto. No se da ni el más mínimo afán de De seguir en protagonismo. Twitter apenas pone fotos. No, En Instagram también. Yo cuando termino uno de esos juegos, no sé si él ha participado, la verdad. No, 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 en los no. créditos su nombre no sale nunca. No, le deja toda la gloria se la deja a sus empleados siempre. Es una persona muy modesta.
Increíble. Hasta que no lo ves a los créditos al final de todo y dices, ¡ah! Que era de Kojima este juego. Y en pequeñito para que sea sutil. Exacto. Os he dicho que me gusta comer. Sí. Sí, sigue, Por, por favor. por eso me llamo Haggis. Bueno, y seguimos con la presentación de Haggis. ¿A qué edad empezaste a jugar Haggis? Pues he tenido que pensar mucho, la verdad, porque yo no tuve una Game Boy hasta la comunión, que me regalaron la Game Boy Pocket, pero la negra, esa que era como la Color, pero era toda negra y era en blanco y negro. La Pocket, sí. Vale, pues, pero antes, cuando estaba hablando con que, me he acordado de que puede que mi primer contacto con los videojuegos fuera con el PC. Fuera con el típico Mario que te dejaban jugar después de las clases de informática, o con los juegos de Encarta, que son unos juegos que pues le daban a los profes, que mis padres eran profes, y yo tenía un PC en casa, y jugaba esos juegos, que había uno que era del Pingu, que ¿Del tenías Pingu? como... Ah, sí. Sí, Leonardo, que tenías como... Era el típico juego que se movían icebergs y tú tenías que ir pasando con el Pingu para no caerte en el agua. Hostia, no me Sí, acordaba de lo del Pingu, tío. Y otro que se llamaba... No me acuerdo, pero el típico juego que era como de detectives, que eran pantallas, que tenías que ir buscando cosas para avanzar en pantallas, era algo Aventura de... gráfica. Sí, la típica aventura gráfica. Y En después esa época ya... estaba muy de moda. Y después ya pues empecé... Mi época con los videojuegos, aparte del autismo de la Game Boy, fue mucho de jugar con mi padre. Jugábamos mucho al Age of Empires. Eso me dijiste una vez que a tu padre le encantaba el Age of Empires. Aún juega ahora el Age of Empires. ¿Aún sigue jugando al Age of Empires? Sí, le compré el Age of Empires 2, que es el que le gustaba, el nuevo, el HD, pero no Sí. puede jugarlo porque tiene un portátil de mierda y continúa jugando al Age of Empires antiguo y ya está. Si algún día tiene un ordenador mejor, el 4 dicen que no está mal. A mi padre, si le cambias mucho a su edad, él disfruta. Pero Mucho. sigue la misma dinámica, no es como el 3 que había cambiado un poco. El 4 vuelve un poco atrás, me parece. Perdón, el 4. El 4 no es el que es como el 2, pero mejor. No. Bueno, más nuevo. El que sigue triunfando realmente es el 2. Del 2 hay varios remakes. Cuando digo como el 2, digo ambientado en la misma época, ¿eh? Ah, sí, entonces es el 4. Porque Pero el 3 era un poco más moderno. El 4 tiene un año, ¿eh? O así. Sí, es el que se lo compré el año pasado, pero no Vale, le vale. funciona en el portátil. Y entonces Es juega en el 2023. HD. Que es en Es 3D y 2023. todo. Sí. Es de 2023, el 4. Ah, eso. Tiene campaña. O sea, empezaste con Age of Empires. Y entonces ya cuando tuve la Game Boy, los primeros juegos que jugué fue un Kirby que me regalaron, uno de la Sirenita. Me acuerdo que me pasé un fin de año que me quedé dormido en el baño cagando con la Sirenita y mis padres pues comiendo las uvas. Y ya obviamente el Pokémon amarillo. Mi época de Pokémon fue, bueno, yo creo que me duró primera y segunda generación, pero muy intenso. Nivel de dibujar Pokémon y fusionarlos entre ellos mientras los dibujaba. Sí. Pues que somos generación Pokémon en realidad. Ujú. ¿Y películas que recuerdes que te gustase mucho de pequeño o que actualmente consideres tu saga favorita? ¿Volverías a ver una y otra vez? Películas de Disney, las típicas. Me gustaba mucho El Jorobado de Notre Dame, a mí. No me preguntes por qué, pero me gustaba mucho. Y fuera de Disney tengo como muy vista, no sé por qué, Eduardo Manos Tijeras. Eduardo Muy Manos top. Tijeras. Empatizaba mucho con ese chaval, no sé por qué. Era un chico que estaba como... No porque cortara cosas con las manos, ¿eh? Es un poco el mismo nexo que con El Jorobado de Notre Dame. Eran personas un poco así excluidas socialmente, que... un poco de penita, ¿sabes? Y pues, no sé, me gustaban. Yo no podía con Eduardo Manos Tijeras. Me gustaba mucho al principio. Recuerdo la escena de cuando se iban todos a trabajar y volvían, que todos en la misma casa, prácticamente el mismo coche y tal. Pero el final... Yo no puedo con los finales tristes. Y a mí me destrozó por dentro esa película. Y No puedo obviamente de sagas pues estaba un poco entre Harry Potter y El Señor de los Anillos, que en ese momento, porque a mí, o sea, yo hasta que no apareció en los videojuegos de mi vida, a mí me ha gustado mucho leer siempre. Yo leía mucho de pequeño. Yo era el típico niño que antes de la comunión me había leído ya los libros de Harry Potter en catalán. Claro, sacaron las pelis de Harry Potter y yo lo flipé. En ¿Cómo ese se momento. llamaba
Voldemort en catalán? ¿Cómo Voldemort. hicieron con el...? No, el nombre. Muy raro. Joan. En vez de Márvolo se llamaba Sorbolo o algo así. Bueno, es Es que que- los nombres de los personajes en catalán de la saga Harry Potter es digno de estudio. Eran Es que- durísimos, no, eran Pero durísimos. el tema es que, claro, para la escena Eran, sí, del eran segundo agradables. libro, para lo de I am Lord Voldemort, en cada idioma tuvieron que ponerle un nombre diferente, como el nombre original de Voldemort. Y aquí era... No, pero es que en catalán les sudaba la polla. O sea, lo traducían todo. No se llamaba Rowena Ravenclaw, se llamaba Maripao Ravenclaw. Bueno, a esos A ver. niveles no llegaron en otros lados. Mira, Lo en, tradujeron todo. en catalán es Tot Morbosk Rodlel. Eso. Claro, pero para poder decir en catalán yo soy Lord Voldemort, que ya te digo, en Francia se llama Elvis. Mm. Elvis. Elvis. Se llama Elvis en Hombre, Francia. yo entiendo que muchos idiomas se vieron forzados a coger la sopa de letras y decir, hay que sacar un nombre de aquí, ¿sabes? Claro, y decir, pero, personalmente, Elvis. Bueno, Sibel, llamaré Silvel, ¿sabes? pero Porque Elvis era... está bien. cantaba un poco el nombre, ¿no? Es que, a ver, Miras Elvis- a Voldemort con el tupé. Claro, claro. o sea, Oh. oye. No me Muy gusta bien. Elvis. Y a medida que me hice mayor, pues me gustaba más, obviamente, El Señor de los Anillos. Yo fui de los típicos que cuando salió Game of Thrones, era hater de Game of Thrones porque me parecía que intentaban copiar El Señor de los Anillos. Sí, sobre todo las escenas de sexo eran clavadas a las del Señor de los Anillos. Nah, Happy pero es Frodo, muy, ¿no? es muy diferente realmente. Sí, sí, pero al principio uno tiene la mente cerrada. Ya, bueno. Siempre ha habido mucha competencia por todo. Yo recuerdo cuando era pequeño la interminable pelea de comparar Final Fantasy y Zelda, porque eran como las joyas de cada consola. A mí me parecía absurdo, porque me parecía que no se parecían. O sea, no tenían nada que ver. Pero nada que ver. La Nintendo 64 fue mi segunda consola, impresionante. Buah, increíble. Y el primer trauma, no, el segundo trauma de mi vida. El segundo trauma de mi vida fue el Majora's Mask, pero el primer trauma de mi vida fue en la segunda generación de Pokémon. El Sudowoodo que te encuentras que no te deja tirar ¿Eh? para adelante. Me pasé una semana y media para saber qué tenía que hacer y me lo tuvo que decir un colega en el pueblo en la piscina. Porque si fuera por mí no me pasaba el juego. Es un trauma fuerte, ¿eh? Hombre, es que hay veces, bueno, sobre todo cuando eres pequeño, que te obcecas un poco. Yo recuerdo, ¿el Ocarina of Time lo jugaste? No, yo jugué al Majora's Mask. Pues en el Ocarina of Time, el primer jefe que hay, llegas a él en media hora, 40 minutos jugando la primera vez, porque Ocarina of Time es muy cortito el juego en realidad. Yo estuve un mes entero, que no sabía cómo pasármelo, llegaba de clase y a jugar 1 o 2 horas, lo que me dejasen en casa, y no podía, y te lo porque como no sabía inglés, no entendía los consejos de Navi. Mm, Hasta que un día me salió y fue la sensación más bestia que he sentido nunca. Poca broma, que yo aprendí inglés con los videojuegos, ¿eh? Con el Final Fantasy X me pegué una rushada al inglés impresionante. Yo lo poco que sé de inglés, porque no lo controlo mucho, la verdad, fue en el Lineage 2, que está jugando actualmente Sergio por algún motivo. Bueno, No quiero Sergio hablar de ese siempre ha juego en jugado al ningún Lineage podcast. por algún motivo. Yo Creo ahí que- aprendí inglés. Creo que es la heroína de los videojuegos. Es algo en la que inviertes tiempo y no sabes por qué y te consume la vida. Que te tiras una tarde entera matando el mismo bicho por un puto 2% de experiencia. No, no, ¿qué ahora me- 2%? Un 0,05. Y si te mataban perdías un 5. Ahora me Espera, siento que no- culpable porque el otro día precisamente hablamos que fue por culpa mía y de mi Literal, hermano que jugaba- sí. que esté metido ahí. Me acordaré toda la vida. Yo empecé a jugar al Lineage por culpa de Itadaki. Que Sí, en sí, una sí. excursión del CAU, que íbamos andando hacia la ermita de la Santísima Trinidad, iba a decir el nombre del pueblo, que me empezó a contar sobre el Lineage y digo, bueno, va, voy a probarlo. Imagínate, ¿tú sabes de dónde lo descubrí? ¿Dónde? Que se lo dije a Sergio hace nada. Uno de los viajes de fin de curso a Bilbao, en el hotel en el que estábamos, mientras esperaba lo típico que te levantas de buena mañana para ir a desayunar, y estás esperando que todo el mundo baje, estás pues, esperando la recepción o lo que sea. Y el tío de la recepción era un adolescente o así, y estaba en el PC, pues,
dedujimos que hacían, pues, cuadrando horarios, habitaciones o lo que fuera. Y cuando echamos un ojo está jugando a un juego y nos ponemos a echar un ojo y era el Lineage y nos empezó a explicar que si tal, y era la primera zona donde están las arañas, donde están los Ents, en el primer pueblo. En Dios. Y nos flipó ¿De de qué tal raza? manera. ¿De qué raza? ¿Los humanos? No, es el primer pueblo de cuando se juntan las razas. Eso. Es que yo me acuerdo que los humanos empezaban en Taikin Island o alguna cosa así, y luego no sé si ibas a Gludio. ¿Era Gludio? Claro, ¿Gladio? pero donde habla él creo que es Dion, que es el pueblo donde se juntan La isla del todas, ya. principio, ¿no? ¿Es esa? Mm. La isla al principio de los humanos estaba como al sur y luego te ibas a una ciudad que solía estar vacía. Pero sí que es verdad que había una... Y empezaba siempre con los elfos oscuros. Es que ahora está ya normalizado, pero es que en el momento de que estaban empezando a salir estos juegos, que esto no existía, no había MMOs, no había, ¿sabes? Eran como los primeros. Y encima te cuadraba justo con la edad de friquismo máximo, ¿sabes? Es que era la puta hostia, tío. Yo tengo que decir sobre ese juego, yo jugaba en Teón, el servidor, uno de los servidores oficiales, y jugaba con 2 amigos, ¿vale? Con el tiempo ellos dejaron de jugar y me quedé yo solo. Que ahora que digo esto, luego os voy a hacer una pregunta a cada uno, fue como mi primera conexión con una comunidad de gente, porque había clanes españoles también. Y entré a un clan español que dirigía un argentino, que no recuerdo el nombre ahora, y era muy majo. Pero ese juego, yo recuerdo, tengo de los mayores traumas con ese juego, porque se volvió todo muy tóxico. Puedo deciros que estaban los clanes y las alianzas. Las alianzas las formaban grupos de, creo que 3 clanes principales. Y ese servidor estaba controlado por Exile, que se les conocía como los malos, y Twilight, que eran los buenos. ¿Por qué eran los malos? Pues porque boteaban y hacían trampas y puteaban, mientras Twilight jugaba más honorable. Llegó un punto que la toxicidad de ese servidor llegó a tal punto que una persona de Exile, en una quedada que hicieron los de Twilight y los de Exile, pues, plan de colegueo, mató en la vida real a un chaval de Twilight. O sea, y el tío que lo mató era el más fuerte de todo el servidor, que tenía el nivel más alto, mejor equipo, más encantado. Se cargó a un chaval de Twilight. Sí, O sea, era terrible. Yo estuve en un clan con un tío que también era súper tóxico, prácticamente acabó matando mi vida en el Lineage 2, porque lo que hizo fue putear a todo el mundo que había estado en su clan y no quería seguir con él, porque era súper tóxico. Y era terrible. Wacket continúa jugando ese juego. Wacket continúa jugando ese juego. Y luego descubrí el WoW, que era como un mundo de luz, que ahora mismo ya no es así, porque se ha vuelto muy tosco también, pero era todo buen rollismo por todos lados. Yo recuerdo de conocer a alguien en los Zeppelins y contarnos chistes durante todo el viaje. Y no volver a saber nunca más de él. Pero era un buen rollismo increíble. Y la pregunta que os quería hacer, que voy a empezar otra vez en el mismo orden, y luego ya, para acabar el tema de presentaciones, lo presento yo, y no duraremos mucho más. ¿Cuál fue, Muffin, tu primera experiencia ya no como MMO, sino como comunidad? ¿Cuándo entraste como una comunidad de videojuegos? Ya, pues no lo sé. Supongo que aquí, ¿no? O sea, En Revir, directamente. Pero no, claro, no había Discord, no había TeamSpeak prácticamente. Entiendo que con el WoW antes tú, ¿no? ¿Eh? Con el WoW, ¿no? Con el WoW, pero yo empecé a jugar al WoW porque jugaba gente de aquí también. Claro, pero me refiero a un clan o algo así, que os reunieseis, aunque fuese por chat o lo que sea, pero que tuvieseis una continuidad con ellos, una habitualidad, una rutina. Bueno, sí, al WoW supongo, pero claro, no me acuerdo con qué edad debí empezar a jugar al WoW. Yo creo que me metí al oficial quizá con 16 años o así. Y claro, entonces igual llevaba ya un par de años jugando en servers piratas y cosas así, pero quizá con algún colega del Insti o así, pero como tal, ¿cómo se llamaba el programa antes de esto? El Mumble, ¿no? Yo, a ver, Sí. ¿puedo añadir algo ahí? Sí.
Si todos esos empezaron a jugar a WoW, fue porque yo empecé a jugar a WoW. Puede ser, sí. Vamos a decirlo así de claro, porque yo no conocía el Y de la WoW y en el droga. instituto en Valls me explicaron del WoW, no sé qué, y me puse a jugar a un servidor pirata, que ahora diréis, Fumetas. hostia, es verdad, Fumetas. Ah, sí. Todo el pueblo empezó a jugar el WoW por Fumetas. Tal cual. Sí, sí. Entonces, siguiendo por Conque, tu primera experiencia así como Fue- comunidad de juegos en sí, Fumetas. que yo recuerde fue eso. Es que antes de eso no había como mucho más donde poder crear una comunidad. Bueno, es que Yo quiero hacer un apunte aquí y no quiero Sí. parecer el típico viejito, pero mi sensación, obviamente, que mi primera comunidad de videojuegos fue como realmente mi grupo de amigos de la Espluga. O sea, Hombre. yo jugaba a los juegos y iba a casa de... O sea, realmente mi sensación de comunidad fue eso. pero yo quería diferenciarlo un poco El de... llegar a la hora del patio y hablar de eso, el estar en la continuidad esta de jugar a un videojuego y vivirlo con alguien. Sí, pues, pero yo quería salirme un poco del grupo cercano. Me refiero a cuando... Yo puedo corroborar que si se juntaban Haggis, el Salguero, el Sergio, el Javier y el Choco, solo se hablaba única y exclusivamente del INE. O sea, yo estaba ahí en plan... Hola, ¿sabes? O sea, eran 5 o 6 personas, solo Line. Ya está. No había más tema de conversación. Entonces, y así durante varios años, ¿eh? O sea, no fue de un día, ¿sabes? De tanto hablar del Lineage. ¿Y si volvemos al Lineage? No, por favor. No. Tu Ita, tu primera experiencia, pero me refería a saliendo un poco de la zona de confort, de tus amigos cercanos y tal, algo fuera de eso. Claro, es que te voy a decir lo mismo. La primera, así por fuera de amigos y demás, es en Fumetas con el WoW. Si remontamos aún más, fue en una excursión del CAU conociendo a Conque por primera vez. Y las reuniones de comunidad eran en su casa, viendo cómo jugaba videojuegos en el PC. Claro, es que Conque y yo nos conocemos desde hace muchos y he sido mi referente en ampliar el horizonte de videojuegos, por así decirlo. Ya luego nos introdujo en el WoW. Bueno, tú tocabas mucho Play y yo empecé a tocar mucho PC. Claro, yo toqué mi primera Game Boy al verte jugar a ti al Pokémon. Y yo no jugué, creo que hasta el amarillo, no fue mi primer Pokémon. O sea, Conque es como el que te introdujo todo eso. Exacto. ¿Y tú, Haggis? Yo sería Line, seguramente. Si sacas lo que he dicho antes, el Line, porque fue donde tuve mi primer clan, donde se hablaba por Raidcall y todo eso. Sí, el Lineage. Lineage, perdón. Bueno, dilo como quieras. Yo, según el momento, lo digo de una forma u otra. Lineage. Pues mi caso fue sin programa de por medio, que era todo chat, porque por entonces no sé con qué se hablaba, la verdad. Fue en el Age of Empires 2. Porque yo conocí a un chaval que su nick era 89. Solo eso. Se llamaba 89. Potente, que no lo cambie. Sí, no recuerdo ni cómo lo conocí realmente. Creo que fue jugando. Había como unos mapas custom para Age of Empires 2 en el que había uno que era solo castillos o con solo comunidades y tal. Y creo que lo conocí jugando ahí, si no recuerdo mal. Y a otros 2 o 3 que, bueno, no duraron mucho porque los 2 meses no volvieron a jugar. Y con ese chaval nos metimos en un clan pro, porque este chaval era muy bueno jugando en Age of Empires. Y nos enseñaron a jugar los pros del Age. Entonces, eso fue como mi primera introducción a esto. Y luego ya, pues, lineaje 2. Que ahí entré con colegas y me quedé yo solo en diferentes clanes. Y por último, me presento yo rápido. Yo me llamo Billy, mi nick es Billy. Mi nick, este no es el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Y realmente se me quedó sin querer. Porque yo empecé llamándome Piro, como un flipao en el Jedi Knight 2. Luego me puse Zodian. No, luego me puse Krieg, perdón. Después Zodian, que iba intercambiando con otro que era Zaffer. Y entré a la comunidad de Rebirth como Zodian.
pero por culpa del Counter-Strike, que tuvo una temporada que solo jugaba a cuchillo, la gente empezó a llamarme Billy el niño, porque era un niño, y se me quedó Billy, que me sonaba mucho más amigable, aunque es un nick demasiado común, pero ya no puedo no verme representado con él. Mi primer videojuego fue el Pokémon amarillo, que lo vicié muchísimo, hasta el punto de que en cuestión de 3-4 años ya no había pila que aguantase la partida guardada en ese cartucho. Pero la primera vez que me enamoré de los videojuegos fue el Ocarina of Time, que no es ningún secreto. Soy un puto viciado del Zelda. Y yo creo que las películas que más me marcaron de pequeño, que más recuerdo, aparte de las de Bruce Willis, que mi padre me las hacía ver todas y tengo muy presente Jungla de Cristal, son las de Star Wars. Para mí Star Wars, aunque El Señor de los Anillos me encante y me las podría ver una y otra vez, para mí Star Wars sigue siendo especial de alguna manera, por mucho que se haya corrompido hasta ahora. Como despedida, muchas gracias a todos, muchas gracias Muffin, Conke, Ita y Haggis por participar, ayudarme con esto, que sabéis que es algo que siempre me ha hecho muchísima ilusión. Habéis estado todos genial y si queréis despediros, hasta aquí el programa. Adeu, 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 bene. adeu. Chao, chao. Pues hasta He luego. estado en Toledo. Yo sí. Muchas gracias a todos. Chao. Chao.